receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a una nueva semana de la Iglesia en Casa por Puertas Abiertas. ¿No es cierto que con el confinamiento y esta convivencia que hemos llevado a cabo estos días, al final surjan roces, cosas que ocurren entre nosotros? Estos roces podríamos llamarlos las obras de la carne, algo que ocurre en nosotros como consecuencia de lo que es nuestra pecaminosidad. Yo de pequeño pues no sabía de dónde venía esto y me lo preguntaba, ¿cómo es posible que en una familia cristiana como la mía, mis padres son cristianos, mi hermano sí también y yo, y aún así había roces entre nosotros? ¿Y cómo era posible? Y claro, la respuesta es el pecado que hay en nosotros, como que viene de serie y ahí está. Y aunque vamos a convivir toda nuestra vida con el pecado, pero no estamos condenados a ser dominados por el pecado, porque si hemos nacido de nuevo, tenemos la vida de Cristo que está en nosotros. Y Pablo escribe de lo que produce la vida de Cristo en nosotros, como el fruto del Espíritu. Y escribió una carta a la iglesia en Galacia, la carta de los Gálatas, y en esa carta describe el fruto del Espíritu. Y esa descripción dice así, los versículos 22 y 23 del capítulo 5 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. Y Pablo escribió esta carta a los Gálatas para contestar a una pregunta, no porque ellos hicieran la pregunta, pero porque él se dio cuenta de que ellos habían hecho un cambio en su forma de entender las cosas. Y ellos habían llegado a pensar que el desarrollo de su fe dependía más bien de su comportamiento más que de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y entonces Pablo tuvo que explicarles de que una persona cuando nace en Cristo, pues recibe a Cristo por la fe. Y entonces, por la gracia de Dios, sus pecados son perdonados y limpiados y es una persona nueva. Pero a la medida que vamos desarrollando la vida, pues tenemos que seguir trabajando esas cosas. Y la forma de hacerlo es precisamente de la misma forma que hemos nacido de nuevo. Es decir, creer en Cristo, tener fe y luego dejar que la gracia de Dios vaya transformando nuestras vidas. Y esto es la cuestión de la permanencia en el Espíritu Santo. Y Jesús describió esto en el capítulo 15 de Juan, hablando de la vid y de las ramas. Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois las ramas. En el Reina Valera dice que somos los pámpanos. Pero bueno, para que nos entendamos, uso la palabra ramas. Y habla del Padre como el labrador, el que cuida las ramas y el que ve cuando hay una rama que produce buen fruto, pues lo poda, lo limpia, lo cuida para que dé más fruto. Y así pues vamos creciendo. Pero Jesús dijo que teníamos que permanecer en Él para producir fruto. Si no permanecemos en Él, no podemos producir fruto, porque nos rompemos, nos apartamos de la fuente de la vida.
¿Y cómo se permanece uno en Cristo? La Biblia nos dice que hay 4 cosas principales que podemos hacer para permanecer en Cristo. Una de ellas es orar, pasar tiempo con Él, hablar con Él, escucharle, tener comunión con Él. La segunda cosa es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Conocer lo que dice la Biblia, dejar que eso transforme nuestra forma de comprender las cosas y ayudarnos a vivir conforme a los planes y a los deseos de Dios. Otra forma de permanecer en Cristo es por medio de la comunión con otros cristianos y tener esa relación con ellos. Ellos nos enseñan lo que han aprendido, nosotros les enseñamos lo que nosotros hemos aprendido, lo que también podemos confirmar cosas los unos con los otros y así mutuamente ir creciendo en la fe. Y por último, pues la puesta en práctica de todo lo que hemos ido aprendiendo, la vida en obediencia. Y claro, una de las cosas principales de la obediencia es precisamente que nuestra vida refleje la vida de Cristo en nosotros para que otros también puedan conocer a Cristo, lo que tradicionalmente llamamos evangelizar. Y todo esto es lo que Dios quiere producir en nosotros a través de que nosotros permanezcamos en Cristo. Y esto me hace pensar en una situación de hace un tiempo, cuando había uno de nuestros compañeros que viajaba por todo el mundo compartiendo un seminario que se llama Firmes en la Tormenta, ayudando a otras personas a entender cómo se vive la vida cristiana en el contexto de la persecución. Y él estuvo en Colombia dando este seminario y al final del seminario, pues uno de los participantes del seminario se le acercó. Era un hombre que se mostraba bastante tímido, tenía lágrimas en los ojos y llevaba una nota doblada en la mano y se la entregó a Jim, se dieron un abrazo mutuamente y se despidieron. Como no podían hablar el idioma del otro en este momento, pues no tuvieron una conversación, simplemente se despidieron. Un poco más tarde, el intérprete leyó la nota que este hombre le había entregado. Vamos a decir que se llama Raúl para proteger su identidad, y Raúl le entregó la nota y entonces dice algo similar a lo que voy a leer a continuación. Dice: que el Señor bendiga tu ministerio y tu vida, que el ángel del Señor siempre acampe alrededor de ti, tu familia y tu nación. Lleva los saludos de mi pueblo, de Colombia, a tu nación, a Canadá. Y luego lo firma Raúl. El intérprete luego le pregunta a Jim: ¿tú sabes quién es este Raúl? Y Jim dice: no sé quién es. Y el intérprete le explica: Raúl había sido uno de los dirigentes de las guerrillas en Colombia. Era una de las personas que quizás de las que más se manifestaban las obras de la carne en su vida, una persona violenta, una persona con muchas evidencias de la carne en su vida. Y llevaba poco tiempo de cristiano, de haberse convertido a Cristo, y los organizadores del seminario tenían dudas si deberían realmente permitir que Raúl participara en este seminario, porque si él estaba allí fingiendo ser cristiano y luego usara la información que recibiera de ese seminario para hacer daño a los pastores, pues entonces habría sido un fracaso total el seminario. Pero al final decidieron arriesgarse y permitir que Raúl participara. Y la cosa es que durante el seminario y luego esa conversación y esa nota dieron evidencias de que el Espíritu Santo estaba llevando a cabo su obra en su vida, que donde antes había una persona que estaba llena de las obras de la carne, ahora había una persona llena del fruto del Espíritu.
una vida transformada. Y cuando volvemos a pensar en nuestra situación, en la situación del confinamiento, en que con el roce de las personas aparecen esas dificultades relacionales entre nosotros, pues ¿cómo es que llevamos a cabo este cambio en nosotros? Y es precisamente el hecho de que cuando hay dificultades en las personas, estas dificultades abren la puerta en nuestras vidas para que Dios lleve a cabo su obra, porque se hace evidente dónde están nuestras dificultades, dónde están nuestros puntos débiles en nuestro carácter, y entonces ahí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar para transformar nuestro ser y convertirnos o ayudarnos a ser una persona que produce, en lugar de ira o en lugar de otras cosas, el fruto del Espíritu, que es amor, es gozo, es paciencia, benignidad y bondad, y fe y mansedumbre y templanza. Y cuántas cosas tan maravillosas que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, lo que quiero animarnos a pensar es que este es un gran momento que tenemos en nuestras vidas para abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo entre, ya está dentro, pero para que Él pueda hacer su trabajo de limpieza en nuestras vidas.